Hola, buenas tardes. Nos vamos ya sentando para empezar esta mesa, que llegamos con 5 minutos tarde. Y esta mesa va sobre el papel de la imagen cardíaca en la estratificación y manejo del riesgo vascular. Yo soy Victoria Delgado, de Barcelona, pero trabajo en Leiden, en Holanda, desde hace 13 años. Y es un placer moderar la mesa con mi compañero Vicente Arrarte de Alicante, representando a la Asociación de Riesgo Cardiovascular y Rehabilitación Cardíaca de la Sociedad Europea de Cardiología. Así que, sin más dilación, es un placer presentar al doctor Manuel Anguita, past presidente de la Sociedad Española de Cardiología, que hablará sobre las novedades en las guías de dislipidemia del 2019. Bueno, pues muchísimas gracias, Victoria, Vicente, muchas gracias a la Asociación de Imagen Cardíaca. Todavía cuesta trabajo hablar de asociación en vez de sección, de la Sociedad Española de Cardiología y en particular a su presidenta Teresa López por invitarme a hablar en esta reunión yo creo que tan fructífera de la Asociación de Imagen sobre un tema tan interesante como son las guías europeas sobre dislipemia del 2019. La verdad es que es un desafío el hablar en 12-15 minutos de unas guías tan extensas y tan complejas, pero bueno, seguramente me voy a pasar de tiempo y además como suena luego esa musiquilla que te incita, voy a hacerlo a propósito para que suene la música, ¿no? Porque es bonito, ¿no? Si hubieran puesto una música mucho más estridente, de esta así rock y tal, a lo mejor dice, ¡oh, qué susto! Igual te la cambian. Y la verdad es que es mucho más agradable que no que sea el moderador el que te corte. Pero bueno, simplemente la verdad es que no es fácil, como digo, resumir estas guías en 15 minutos. Voy a intentarlo un poco basándome en cuáles son las nuevas recomendaciones, los cambios que han introducido estas guías y cuáles son las novedades más interesantes. Las guías mantienen la estructura sobre clase de recomendación y nivel de evidencia de otras guías previas, con lo cual no voy a entrar en ello. Y antes de entrar a discutir dos mensajes previos que yo creo que justifican perfectamente cuál es la esencia de estas guías. Por una parte, sabemos que la disminución de este estudio, el estudio de Tronso, demostró claramente que entre todos los factores de riesgo, simplemente la disminución del colesterol representó el 32% de la disminución observada, que era un 51%, en la incidencia de enfermedad coronaria entre 1995 y 2010. O sea que probablemente sea el factor de riesgo que más influye en la reducción de la enfermedad cardiovascular. Y también sabemos que cuanto niveles más bajos de LDL colesterol se alcancen, y eso se ve muy gráficamente en esta figura, pues el riesgo de sufrir eventos es muchísimo más bajo. Por tanto, yo creo que estas son las dos estudios de los muchos que hay que justifican cuál es el mensaje fundamental de las guías de dislipemia del 2019. También recordar, antes de empezar a hablar del control de las dislipemias, que es lo que me voy a centrar, que lo importante es el control de todos los factores de riesgo, es decir, el control del riesgo cardiovascular global. Y eso, lógicamente, incluye el tabaco, la dieta, la actividad física, el control del peso, el control de la hipertensión. Aquí se da mucha importancia, porque son guías sobre dislipemia, al control del LDL colesterol y también de otros parámetros lipídicos nuevos y también, por supuesto, a la diabetes. Pero recordar esto porque no solamente podemos centrarnos en los lípidos. Y luego, otro tema que también es muy importante es que desde el punto de vista de la estratificación del riesgo cardiovascular global, pues las guías siguen diciendo, y esto no ha cambiado, que nos debemos basar en parámetros clínicos, es decir, en la evidencia de enfermedad, es decir, que para estratificar a un paciente como de alto o de muy alto riesgo cardiovascular, pues tenemos que basar en la existencia documentada de una enfermedad cardiovascular, de insuficiencia renal importante, de diabetes y hay alguna novedad que es la existencia de algún factor de riesgo individual aislado muy importante, como puede ser en esta guía simplemente la existencia de un LDL colesterol de más de 190, pero y cuando no existe ninguna de esas características tenemos que seguir valorando la probabilidad de muerte cardiovascular a los 10 años estimada mediante las tablas del SCORE. O sea que esto sigue siendo así para calcular el riesgo. Entonces, ¿cuáles son las nuevas recomendaciones? Como estamos en una reunión de imagen cardíaca, pues empezar, porque las primeras de estas nuevas recomendaciones, y luego esto se hablará en mayor extensión, en mayor profundidad posteriormente, pues son precisamente la introducción de cuál es el valor de las técnicas de imagen
en la valoración del riesgo cardiovascular global. Y aquí se han introducido dos nuevas pruebas, dos nuevas técnicas, dos nuevas variables. Una es la placa carotídea o femoral mediante ultrasonidos y también el score de calcio mediante un TAC. Y esto, como ahora veremos, nos van a servir como modificadores del riesgo en individuos, en personas que no pertenezcan a los grupos de alto o de muy alto riesgo. Es decir, son moduladores del riesgo en los grupos de riesgo bajo o moderado, que lo harán subir al grupo siguiente, por tanto, de alto riesgo. Y otra novedad que introducen estas guías, que yo no sé si esto tiene mucha aplicación práctica en la actualidad, es que se le da más valor del que se le daba antes a los valores de la lipoproteína A. ¿Y esto cómo queda? Bueno, pues por ejemplo, para la variable, el valor de la placa aterosclerótica mediante ultrasonografía, pues tiene una clase de recomendación 2A con un nivel de evidencia 2B, mientras que para el score de calcio se le da una clase de recomendación más baja, que es 2B. Otra cosa que realmente no cambia mucho es cuál es el valor o para qué utilizamos cada uno de los parámetros lipídicos a la hora de determinar tanto el riesgo previo como las indicaciones de tratamiento como los objetivos de tratamiento. Y se sigue, por ejemplo, para la utilización del score, de las tablas del score, hay que seguir utilizando el colesterol total. El HDL sigue siendo un factor también de refinar el riesgo o de modular el riesgo en las tablas del score, pero sigue siendo los valores de los niveles de LDL colesterol los que nos van a servir como el análisis fundamental entre los lípidos tanto para el screening, para el diagnóstico, como para el manejo. Y también hay algunas recomendaciones para cuál es el valor de los triglicéridos. En cuanto a las novedades sobre la lipoproteína, bueno, pues aquí no voy a entrar mucho en ello porque quizás tampoco vale la pena, pero la recomendación dice que se debe considerar con una clase de recomendación 2A al menos la determinación de los niveles de LPA en el adulto una vez a lo largo de su vida para detectar niveles altos no hereditarios de LPA, ¿no? Y eso, por supuesto, todavía mucho más en pacientes con historia familiar de enfermedad cardiovascular precoz, etcétera, ¿no? Luego, para nuevas recomendaciones en el tratamiento de la hipertrigliceridemia. En los pacientes de alto riesgo se incluye ya en las recomendaciones los ácidos poliinsaturados, los N3-PUFA, basados en varios estudios que se han publicado últimamente, en dosis, el ácido eicosapentaenoico, en dosis altas. El tratamiento de la hipercolesterolemia familiar heterocigótica, como ahora veréis, pues también se le da una mayor importancia, incluso se considera que son pacientes de más alto riesgo. Y en relación con el grupo de edad cada vez más prevalente, que es el de los pacientes ancianos, por encima de los 75 años, pues también ha habido unas nuevas recomendaciones que, por ejemplo, en prevención primaria, por debajo de los 75 años, ya se recomienda el tratamiento con estatina de acuerdo al nivel de riesgo, y en pacientes en prevención primaria por encima de los 75 años también se debe considerar la utilización de esto. Eso se traduce en un cambio con respecto a la guía del 2016, por ejemplo, para las recomendaciones del tratamiento de la hipertrigliceridemia, como ahora veremos, pues se sigue considerando que la estatina es el fármaco hipolipemiante que primero se recomienda para reducir el riesgo cardiovascular en pacientes que tienen unos triglicéridos por encima de 200. Y eso es una clase de recomendación 1 con un nivel de evidencia B, y la utilización de los PUFAs cuando, a pesar del tratamiento con estatinas, los triglicéridos sigan estando en valores altos, se recomienda con una clase de recomendación 2A y un nivel de evidencia también en B. Como digo, el diagnóstico, se hace mucho énfasis, la identificación precoz de los pacientes con hipercolesterolemia familiar, de tal forma que utilizando los criterios clínicos y luego incluso test genéticos, pues con una clase de recomendación 1, con un nivel de recomendación C basado en consenso de expertos, pero se le da, como ahora veremos, también cada vez más importancia. Eso ha llevado, como digo, a un cambio en la recomendación, por ejemplo, en el tratamiento de las dilipemias en los ancianos mayores de 75 años, que ya antes se ponía un poco en duda, sobre todo en prevención primaria, y ahora vemos que se recomienda el tratamiento con estatinas en pacientes ancianos que tienen muy alto riesgo cardiovascular, exactamente de la misma manera
que en pacientes jóvenes. Es decir, en prevención secundaria no hay duda, clase de recomendación 1, nivel de evidencia A. En cambio, en prevención primaria también se recomienda en pacientes por debajo de los 75 años, sigue es 1A, y por encima de los 75 años el nivel de recomendación realmente baja, ¿no? También dependiendo un poco del riesgo global del paciente. Otro cambio, otra nueva recomendación que se ha introducido es cómo se considera el papel de la diabetes mellitus en relación con la estratificación del riesgo cardiovascular y cómo se deben tratar las dislipidemias, las dislipemias en el paciente diabético. En concreto, sabéis, como ahora luego veremos, la diabetes, incluso en ausencia de otra enfermedad cardiovascular o de otro problema, dependiendo del tiempo de evolución, dependiendo de si hay afectación de órgano diana y dependiendo del tipo de diabetes, incluso se puede considerar al paciente de muy alto riesgo, de riesgo alto o de riesgo moderado. Y, por tanto, eso también se traduce en que la recomendación del tratamiento de la dislipemia en el paciente diabético pues, ha subido de intensidad. Y todas las recomendaciones son, como veis aquí, 1A. En pacientes con diabetes tipo 2 de muy alto riesgo, la recomendación, el objetivo que hay que alcanzar es exactamente el mismo que en el paciente en prevención secundaria que no sea diabético por haber tenido ya un evento cardiovascular. Reducción de más del 50% y alcanzar un nivel de LDL de colesterol de menos de 55. En el paciente de alto riesgo, también más del 50% de reducción con respecto a los valores basales y un nivel objetivo de LDL por debajo de 70 miligramos por decilitro. Y las estatinas en el paciente con diabetes, esto es diabetes tipo 2, en el paciente con diabetes tipo 1 que tiene un alto o un muy alto riesgo cardiovascular, se recomiendan de entrada las estatinas. Otra nueva recomendación, el paciente con síndrome coronario agudo. En los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo y que tienen, y que no habían alcanzado previamente los niveles objetivos de LDL colesterol a pesar de un tratamiento máximo con estatinas y con ezetimibe, pues van a recomendar, como ahora veremos, que se añada lo antes posible un inhibidor de la PCSK9 debe ser considerado, como veréis, es un DOHA. Este es el cambio uno de los cambios que se ha producido con respecto a la guía del 2016. En el 2019 nos dicen que hay que hacer este cambio, este control con una cierta precocidad, de tal forma que hay que repetir los niveles de colesterol a las 4 o 6 semanas después de haber empezado el tratamiento con dosis máxima de una estatina potente, y que si eso no se consigue hay que añadir el inhibidor de la PCSK9, ¿no? Entonces, estas son las recomendaciones. Veis que en pacientes con síndrome coronario agudo que no tengan contraindicación o intolerancia a las estatinas, se recomienda iniciar incluso una dosis de carga de estatinas tan pronto como sea posible, con independencia, y esto es un dato muy importante, es decir, olvidémonos del valor previo de colesterol, empecemos con estatinas a dosis altas lo antes posible. Que estos niveles de LDL colesterol se deben reevaluar a las 4 o 6 semanas para ver si hemos conseguido esos niveles objetivos, y eso es una recomendación de clase DOHA. Y si no se consigue los menos de 55 y más de un 50% de reducción con respecto a los valores basales, pues tenemos que añadir ezetimibe con una clase de recomendación 1B. Tenemos que repetir, después de la asociación de estatinas a dosis alta y ezetimibe, a otras 4 o 6 semanas, otra analítica de niveles de colesterol, y si no hemos conseguido los niveles adecuados, objetivos, pues entonces tenemos que añadir el inhibidor de la PCSK9 también con una clase, tenemos que hacer esta analítica con una clase de recomendación 1, es decir, debemos hacerla sí o sí, y añadir el inhibidor de la PCSK9 con una clase de recomendación 2A. Por tanto, como veis, todo va a favor de intensificar y de reducir lo más posible y lo más precoz posible, sobre todo en el paciente de más alto riesgo, que es el paciente con síndrome coronario agudo, los niveles de LDL colesterol. Y aquí veis que el pretratamiento de rutina o la carga con una dosis de estatina pues se debe considerar 2A en pacientes, no solamente en pacientes que han tenido un síndrome coronario agudo, sino también en pacientes que se van a someter a una angioplastia electiva. Y eso, como digo, es 2A en el caso de la angioplastia electiva. No ha cambiado, ya suena la musiquita, eso está muy bien, no ha cambiado
Indicación sobre el tema de la insuficiencia cardíaca o de las valvulopatías. No hay ninguna evidencia de que la utilización de estatina, la reducción de los niveles de lípidos, retarde la progresión, por ejemplo, de la estenosis aórtica o mejore el pronóstico de la insuficiencia cardíaca, y por tanto solo hay que utilizarlo cuando haya otra indicación para ello. Esta probablemente sea una de las diapositivas más importantes de toda la guía, la estratificación en los grupos de bajo, moderado, alto o muy alto riesgo, que no voy a incidir sobre ello porque todos lo conocéis, pero como veis la diabetes tiene un papel fundamental en todos ellos. ¿Y cuáles son las recomendaciones, los niveles objetivos? Que son más del 50% de reducción y 55 miligramos decilitro en pacientes de muy alto riesgo, más del 50% de reducción y 70 miligramos decilitro en pacientes de alto riesgo, y ya en pacientes de riesgo moderado o bajo 100 o 116 miligramos por decilitro. Bueno, esto lo voy a pasar porque ya por la música siempre te pone un poquito nervioso, pero bueno, como veis, al final esto lo que hacen es repetir un poquito cuáles son los mensajes. Estos son los objetivos de tratamiento que ya hemos comentado y por tanto no voy a incidir demasiado sobre ellos. Simplemente decir que en prevención primaria, para los pacientes con hipercolesterolemia familiar que son de muy alto riesgo, realmente se recomienda también valores de menos de 55, y para los pacientes de alto riesgo, de muy alto riesgo, se recomienda también exactamente lo mismo. La verdad es que hay tantas recomendaciones que ya me estoy perdiendo un poquito. Voy a ir. Tan corta hasta la música. Voy a terminar, ¿no? Porque tampoco me gusta pasarme para no quitar tiempo a los siguientes. Pero bueno, yo creo que esas son las recomendaciones. Simplemente la última diapositiva, recordar que hay varias formas de conseguir esto. Una es lo que dicen las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, que es empezar con estatinas de alta potencia, 4 o 6 semanas, repetir los análisis, añadir, si no se consigue, ezetimibe, otras 4 o 6 semanas, mientras que a veces, si queremos hacer esto de forma más precoz todavía, pues realmente partiendo de los niveles basales de LDL colesterol y cuál sea el objetivo que queremos conseguir, pues a lo mejor se puede introducir, aunque esto no lo dicen las guías europeas, de entrada el tratamiento con una asociación, por ejemplo con estatina más ezetimibe. Y eso os animo a leer este artículo que ha dirigido Carlos Escobar, en donde se analizan perfectamente todas estas situaciones y depende, como digo, del riesgo del paciente, del tratamiento previo con estatinas y de la dosis máxima tolerada y cuál sea el escenario y cuál sea el objetivo de colesterol, pues realmente nos puede servir de ayuda para saber en qué pacientes no va a ser suficiente solamente la estatina y, por tanto, a lo mejor podíamos introducir de entrada la asociación. Y para terminar, pues decir que el riesgo, que la reducción de eventos pues va a depender fundamentalmente de la reducción del colesterol y también del riesgo cardiovascular previo de los pacientes. Y que esto es fundamental dependiendo de a qué escala queramos intervenir. A nivel del paciente, evidentemente, el tratamiento farmacológico y la educación es lo que hace mejorar a cada paciente en concreto, pero si queremos tener un impacto sobre la población, evidentemente tenemos que actuar a otro nivel mucho más básico, como son las políticas sanitarias y los factores socioeconómicos. Y nada más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel. Dejaremos para el final la discusión y vamos a pasar a la siguiente ponencia, que es la doctora Beatriz López, que trabaja actualmente en el Hospital La Princesa de Madrid, que es especialista en imagen y que va a hacer que, agradeciendo la invitación de la Asociación de Imagen Cardíaca a nuestra Asociación de Riesgo Vascular, parece que son dos asociaciones completamente diferentes, que manejamos, digamos, conceptos muy diferentes, pero yo creo que en tu sesión es el momento en el que se van a poner un poquito en común, ¿no? Que la imagen va a poder ayudar a los clínicos que se dedican al riesgo vascular a ver qué pacientes tienen un mayor riesgo, ¿no? Adelante, Beatriz. Bueno, primero agradeceros la invitación a los comités organizadores. Y eso es mi objetivo, intentar unir a los clínicos que estáis tan especializados en riesgo cardiovascular con lo que os podemos aportar desde el punto de vista de la imagen. Yo creo que un resumen de un concepto que el doctor Anguita ha expuesto justo ahora al final, y es que tenemos que actuar a nivel poblacional muchas veces y para eso necesitamos, y las guías cada vez lo remarcan más, calcular el riesgo cardiovascular absoluto del paciente con la mayor precisión
para saber y decidir correctamente y no sobreintervenir si tenemos un buen cálculo del riesgo cardiovascular ya de base. Así que esto se está convirtiendo cada vez en más crítico, ¿no? Quiero repasar en esta presentación pues un poco qué papel están tomando ahora las técnicas de imagen en las guías de práctica clínica que están ahora en vigor. Para pasar a tocar algunos puntos que me parecen, bueno, pues que son así un poquito más claves de los marcadores que actualmente están reconocidos y luego presentaros pues algunas aplicaciones que se pueden hacer aparte de lo que se dice en las guías. Y es necesario optimizar. Con la evaluación de las escalas convencionales que manejan los factores de riesgo clásicos tenemos suficiente, pues si hacemos la escala Euroscore vamos a tener prácticamente a un 30-40% de la población haciendo screening en un bajo riesgo y en esta población pues nos quedaremos tranquilos. Las guías nos dicen que no hay que hacer más que prevención de hábitos de vida y dietéticos. Un 20-30% los vamos a clasificar con factores de riesgo convencionales en riesgo alto, con lo cual pues también nos vamos a quedar tranquilos porque les vamos a poner estatinas convencidos de que lo estamos haciendo bien, pero es que casi la mitad de la población se va a quedar en un riesgo intermedio en el que no vas a saber qué hacer. Pero más aún es que los eventos cardiovasculares, cuando sigues a la población general, la mayoría no van a aparecer en el grupo de alto riesgo. La gran mayoría van a aparecer en el grupo medio y bajo, simplemente porque la mayoría de la población está allí. Donde más gente hay, más infartos va a haber. Entonces, es aquí cuando se produce lo que se llama la paradoja epidemiológica. Cuando vemos el gran porcentaje de población al que tenemos que afinar en esas escalas, pues nos damos cuenta de las dimensiones que pueden tomar los biomarcadores, porque tenemos que hacer cosas que sean accesibles, sencillas, económicas, porque hay que aplicarlas a un grupo muy grande de la población general. Y bueno, pues en las guías, esto de los marcadores, que lo llaman factores modificadores, siempre lo tienen muy presente. Pero ha habido un cambio muy sustancial de 1 año y medio para acá. Siempre los factores modificadores clínicos, que son más fáciles y más sencillos de chequear, pues siempre han estado en tablas o en el algoritmo principal y siempre aparecía la imagen también como factor modificador, pero siempre también en tablas accesorias. Yo creo que el gran cambio ha venido en las guías americanas del año 2018, que luego se han perpetuado en las guías de prevención también americanas del 2019, en el que la imagen, parámetros de imagen, han saltado directamente al algoritmo de toma de decisiones principales, a la tabla principal de las guías. Y esto es un salto en el que nos habla de que la imagen empieza a estar consolidada como una herramienta que nos puede ayudar y en la que nos tenemos que apoyar. Fundamentalmente, como decía el doctor Anguita, como un factor modificador, es decir, en pacientes de riesgo intermedio me va a ayudar a escalar el tratamiento, indicar estatinas o desescalarlo, no indicar estatinas y tomar decisiones un poquito más convencidos. Las guías europeas, yo creo que han dado un salto más allá. Y aquí tenemos a una panelista de las guías europeas, que es un placer que nos modere y creo que puede aportar pues, también algo más en esta visión. Pero es que yo creo que les han dado más importancia aún a la imagen, ya no solo como factor modificador, sino también como factor clasificador. Aquí hay en pacientes de alto riesgo, la imagen nos los va a clasificar si encontramos enfermedad coronaria epicárdica en más de 2 arterias con obstrucciones mayores del 50%, que no hace falta que sean severas, en AngioTag. Y si encontramos placas carotídeas también mayores del 50%, esos son como lo equiparan prácticamente a un evento clínico. Y esto tiene repercusión, como podéis imaginar, en objetivos de LDL y de tratamiento. La imagen como tomador de decisiones y como clasificador del riesgo. Y luego se mantienen como modificador del riesgo, también en las guías europeas. Y con una sorpresa, que es que se ha dado más importancia, si cabe, a la ecografía vascular, que literalmente de lo que se habla es de la carga de aterosclerosis en ecografía carotidia y femoral, que se puede considerar como un factor de riesgo modificador, pues lo mismo, para subir o bajar nuestras recomendaciones de prevención. Bueno, pues esto creo que es el reflejo de un cambio en el paradigma de valorar la aterosclerosis y el riesgo cardiovascular que estamos empezando a ver. Y en esta diapositiva creo que he intentado resumir los estudios que para mí son más importantes y que reflejan este cambio en el paradigma. El primero, nos estamos olvidando de marcadores indirectos. El IMT ya no aparece. Si vas a ver algo que signifique placa, pues vete a ver la placa. Esto todavía es muy criticado porque hay gente que ha trabajado muchos años con el IMT y todavía se resisten con este tipo de cambios. Pero bueno, el estudio ARI, que ya es de hace 10 años, pues ve que simplemente añadir la medición de placa al IMT mejora mucho más la valoración del pronóstico de estos pacientes. Otro cambio en el paradigma. Nos hemos empeñado en ver cuál era la placa que se iba a romper para intentar tratarla antes de que se rompiera. Esto lo han hecho mucho los hemodinamistas con IBUS.
Al final, el mayor predictor cuando valoraban las placas de alto o bajo riesgo, las placas que eran vulnerables, era la cantidad de placa que había en las arterias coronarias. Los eventos se producían en otras placas distintas a las que en teoría tenían características de vulnerabilidad. Otra cosa importante, con los estudios del TAC, como el CONFIR, que son de valor pronóstico del TAC en la enfermedad coronaria, nos estamos olvidando ya de las estenosis severas. Es verdad que las estenosis severas pues, hay que hacer valoración funcional, tratarlas, pero lo importante y lo que realmente va a marcar el pronóstico de este paciente y el riesgo de tener eventos es la carga global de aterosclerosis que hay en el resto del territorio coronario, no solo en esa estenosis severa. Y tenemos que empezar a tomar foco en eso, ¿no? Y luego, bueno, un cambio de paradigma que siempre se han centrado los estudios o en el corazón, calcio score, o en las carotidas y cada vez somos más multiterritorio y más multimodalidad. Y bueno, ¿por qué está fallando esto del estudio de las lesiones focales, la placa vulnerable, y sin embargo cada vez se asienta más el estudio de la carga de aterosclerosis, la cantidad? Pues esta es una revisión muy bonita que os recomendaría, que lo que habla es que la aterosclerosis es un proceso continuo, las arterias se van enfermando y todas las placas se rompen en el proceso de avanzar. Lo que pasa es que nuestro sistema intenta curar, cicatrizar, remodelar y que eso quede estabilizado, pero uno de cada X roturas en nuestro cuerpo no va bien y en vez de ir a la cicatrización, esa rotura va a la trombosis. Con lo cual, el riesgo de tener un evento pues va a ser proporcional a la cantidad de aterosclerosis, porque más roturas estás teniendo en tu cuerpo, más roturas tienen el riesgo de que vayan a trombosis en vez de a cicatrización. Así explica un poco de manera simplista, ¿vale? Y bueno, un poco los marcadores que tenemos en las guías, el calcio coronario, que ya lo conocéis, baja dosis de radiación, no se usa contraste, no hace falta preparación del paciente. Si tiene calcio score el paciente, muy útil. Tiene tanta evidencia que tenemos valores de corte a partir de los cuales tú puedes ya saber que ese paciente simplemente tiene una carga de aterosclerosis que le va a hacer muy probable que tenga un evento a menos tiempo. Pero mucho más útil cuando el calcio score es 0. De hecho, pues llama la atención, ¿no?, que un calcio score de 0 en gente de riesgo bajo o intermedio prácticamente están libres de eventos a 15 años. O sea, como que es muy garantista, ¿no? Y te gusta ver esto. Pero ojo, que el calcio score de 0 sí es muy valioso, pero ya en las guías incluso lo matizan, ¿no? Hay que tener, obviamente, cuidado con gente joven. ¿Por qué? Pues porque tiene baja especificidad. Las placas no son tan viejas que les haya dado tiempo a calcificarse y no va a ser tan sensible como otros parámetros. Y luego también una nota que ponen las guías que es muy específica es que no te fíes de un calcio score de 0 en gente muy fumadora, diabéticos o antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, porque probablemente está pasando algo parecido como con los jóvenes, ¿no?, que no le da tiempo a la placa a calcificarse y no la ves con estas técnicas. Y luego otra parte del calcio score que también es controvertido, que es cómo producen las estatinas y reducen la utilidad o no del calcio score, porque se ha visto que las estatinas favorecen la calcificación y eso no significa que vayas a ir a peor, están favoreciendo la cicatrización de esas placas y por lo tanto incrementa el score de calcio sin que incremente tu riesgo, ¿no? Pero bueno, existe controversia. De hecho, yo creo que se han adelantado los investigadores del estudio MESA y acaban de publicar, bueno, está impreso todavía, un estudio que intenta defender el valor del calcio score, aunque medían las estatinas. Pero bueno, esta situación todavía está un poquito controvertida. Y quizás el cambio así como más importante es que ya en las guías americanas lo mencionan y en las guías europeas incluso potencian el valor de la carga de aterosclerosis carotidia y femoral con un valor predictivo comparable al calcio score. Cuando vas a ver las referencias a las que se hace mención en estas guías para dar esta recomendación, pues fundamentalmente es este estudio. Es un estudio del grupo americano que lleva el doctor Valentín Fuster, en el que se ha estudiado la carga de placa carotidia frente al calcio score en la predicción de eventos. Y además la carga de placa carotidia se mide con técnicas similares al 3D, que dan como una visión más global de la cantidad de aterosclerosis. Vemos aquí la carga de placa carotidia por ecovascular 3D, tiene una predicción, unas curvitas de predicción de eventos muy similares a esta, que es la del calcio score. Y ellos fueron más allá y hicieron pues, una estrategia de reclasificar calcio score y cómo reclasificaba la placa carotidia, evaluando el Net Reclassification Index, que es como se suele hacer estas estrategias, ¿no? Bueno, el calcio score reclasificaba a los pacientes a tomar estatinas pues con un buen índice de reclasificación, un 0,14. La
carga de placa por ecografía 3D pues era bastante parecida, un poquito menos, y bueno, claro, si usabas las dos pues ya era maravilloso. Seleccionabas mucho mejor los pacientes que se iban a beneficiar de tomar estatinas usando estas técnicas de imagen. Pero bueno, también hay que pensar que, claro, el calcio score es muy valioso porque si tienes un 0 te quedas muy tranquilo. ¿Qué pasa con la carga de placa 0? Pues eso lo vamos a encontrar con menos frecuencia. Aún así, aunque esto va a ser menos frecuente porque la placa es más precoz, va a haber más gente afectada, pues no pierde especificidad, que eran los NERS Reclassification Index que se enseñaba antes, frente al calcio score. Un poquito menos, pero se mantiene bien. Y esto también tiene una repercusión para saber decidir qué técnica voy a usar según el escenario clínico al que me voy a enfrentar. Por ejemplo, cuando quieres hablar en prevención primaria o primordial con gente muy joven, esto es un análisis del estudio PESA en el que hemos visto que si usas ecografía a varios territorios te vas a adelantar en el diagnóstico hasta 5 y 10 veces más que si usas un calcio score. Estos eran 1.342 pacientes del estudio que estaban libres de enfermedad, les seguimos 3 años y los que debutaron mayoritariamente los detectamos hasta un 30% con ecografía vascular, frente a prácticamente un 3%, algo minoritario, detectamos que habían debutado con aterosclerosis en ese seguimiento. Una mención al índice tobillo-brazo, muy buen predictor de eventos, no de amputación, sino de eventos. ¿Por qué? Porque está traduciendo que hay enfermedad severa en las piernas. Tú vas a ver un índice de tobillo-brazo reducido cuando tienes ya obstrucción mayor del 50 en miembros inferiores frente a miembros superiores. Muy específico, ¿verdad?, para la prevención de riesgo, pero el problema es que si tú aplicas esto, que es un marcador de enfermedad severa, a gente de mediana o joven edad, pues va a ser muy poco prevalente. Fijaros, estudios como el ARIC o el PESA o la armónica, pues gente joven, una prevalencia mínima. Vamos a detectar poca gente y nos va a valer si lo estamos usando en estadios precoces o en pacientes pues, jóvenes o de mediana edad, ¿no? Y quizá enseñaros estas nuevas aplicaciones. Es muy curioso, pero se ha publicado un estudio randomizado y controlado en el que enseñar al paciente su placa en las carótidas y de una manera muy sencilla, que decirle, pues mire, está sano, no tiene placas, o mire, tiene una edad vascular que es mucho mayor que la edad biológica que usted tiene. Y se lo enseñaban así, con rojitos y con dibujitos. Bueno, pues esto al año hacía que el paciente se lo tomara en serio y bajara su score de riesgo, mejorara hábitos de vida, mejorara adherencia a los tratamientos. Pues bueno, esto de la adherencia, que es algo muy importante y sobre todo en cosas que tienen que sostenerse a largo plazo, pues una ayuda que nos puede dar la imagen y enseñarle a los pacientes y que entiendan cuál es el grado de enfermedad que tienen. Y luego esto es una aplicación que a mí me parece muy interesante. Lo que hablábamos, al final, esto hay que aplicarlo en población y hay que buscar marcadores que sean sencillos, que sean accesibles y las guías pues siempre han puesto mucho de manifiesto que nos valgamos de marcadores clínicos, que son baratos, analíticas, interrogar al paciente, ver si tiene historia familiar, ver si tiene un perfil de síndrome metabólico. Pero muchas veces estos factores modificadores clínicos siguen manteniéndote la duda de si te escalan al paciente de estatinas o te lo desescalan, porque no está bien definido cuánto peso tienen cada uno. Entonces, os traigo un par de casos que a mí me ha servido la imagen pues en este tipo de pacientes. Este es un caso de la consulta en el que era un varón de 54 años que no tenía ningún factor de riesgo convencional, pero desde hacía 12 años tenía una artritis reumatoide tratada con varios fármacos y referían que tenía un buen control de esa artritis reumatoide. Claro, le calculabas las escalas convencionales sin ningún factor de riesgo bajo. Bueno, pues fuimos a ver la aterosclerosis, porque sabemos que las enfermedades inflamatorias favorecen la aterosclerosis y nos encontramos que tenía enfermedad en todos los territorios que explorábamos, carótidas, aorta, iliofemoral y calcio score. Los factores modificadores no sabes hasta qué punto te pueden estar afectando o no y no está bien definido cómo graduarlos a veces. Otro caso, este lo presenté ayer, pero es que me parece interesante, una mujer de 46 años que consulta porque su hermano tuvo un infarto con 47 y iba a cumplir 47 y estaba preocupada a ver cuánta genética le había tocado a ella y que podía tener este problema. No tenía hiperlipidemia, sí que era fumadora y un perfil de síndrome metabólico, pero claro, mujer joven y tampoco muy alterado el LDL y tal, tampoco le salía un riesgo cardiovascular muy alto. Nos fuimos a la imagen y vimos IMT engrosado, placa en los 4 territorios, carótidas y femorales. A esta paciente sí que le hice una ecografía vascular en 3D y se calculaba un volumen de placa, sumado todas las placas que tenía en los 4 territorios, de 113 milímetros cúbicos
Y esto, pues en el PESA tenemos la suerte de tener publicados los valores de nuestra población y nos damos cuenta que las mujeres de 46 años de este estudio pues estaban muy por debajo de los valores que tenía nuestra paciente. Nuestra paciente prácticamente estaba llegando al percentil 99. Entonces, bueno, te ayuda a tomar esas decisiones. Y creo que, como conclusión, os diría pues eso, que yo creo que podemos, incluso diría más, debemos ayudarnos de la imagen para valorar ese riesgo en esos pacientes en los que tenemos dudas de cuál es el efecto real que están ocasionando nuestros factores de riesgo, convencionales y no convencionales sobre todo, y para decidir así mejor nuestras estrategias. El Calcio Score, años de experiencia, valores de corte, solidez en el marcador, nos podemos ayudar de él con confianza. Ecografía vascular, más sensible, no pierde especificidad, pero todavía no hay unos puntos de corte porque la evidencia pues todavía está limitada. Y sobre todo, individualizar según sexo, edad y características del paciente, qué marcador elijo, lo que hemos comentado, placa, calcio, índice tobillo-brazo. Bueno, espero que os sea de utilidad. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Beatriz. Y ahora el doctor Leopoldo Pérez de Isla hablará de la imagen cardíaca de los hipolipemiantes. Podemos mejorar su manejo, si el paciente hace caso. Muchísimas gracias y, por supuesto, muchísimas gracias. Muy buenas, si el paciente hace caso. Por supuesto, la pastilla que se queda o el medicamento que se queda en la mesita de noche no funciona en absoluto. Muchísimas gracias, Victoria, muchísimas gracias, Vicente, y muchísimas gracias por haberme invitado a toda la dirección de la nueva asociación, que todavía a mí me cuesta trabajo cambiar el chip de imagen cardíaca española. Me gustaría que en esta presentación quedara un solo concepto, y creo que ese concepto es suficiente. ¿Vale? Ayer en esta misma sala empezamos a discutir acerca de qué técnica es mejor para detectar la isquemia, las anatómicas, las funcionales, etcétera, 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 para manejar al paciente con cardiopatía isquémica crónica. Entonces me gustaría trasladaros el siguiente concepto, y es el concepto de que la imagen nos debe ayudar a cambiar, nos debe ayudar a dejar de hacernos pensar solamente en tratar las estenosis y en que tenemos que dar el salto a tratar la aterosclerosis. ¿De acuerdo? Vais a ver que muchos conceptos ya se han dicho. Vais a ver que muchos conceptos, tanto Beatriz como Manuel, ya los han comentado. ¿Vale? Y es el concepto de aterosclerosis. Independientemente de si esa aterosclerosis produce una espinilla, un granito hacia dentro de la luz, protuyendo dentro de la luz o no. La aterosclerosis, protuya o no dentro de la luz, está ahí y es peligrosa. Pues empezando, ¿vale? No tengo conflicto de intereses y voy a presentaros dos puntos, dos aspectos en los que la imagen cardiovascular nos va a ayudar mucho en lo que es el tratamiento hipolipemiante. Uno que es más a nivel teórico, estudios, y otro que es más a nivel práctico en la consulta del día a día. La imagen como endpoint subrogado. Haciendo un resumen de cómo está ahora mismo el estado del arte en este aspecto. Tenemos estos fármacos, la atorvastatina, rosuvastatina, pitavastatina, ezetimibe, evolocumab. Son fármacos que han cerrado estos tres puntos, que han unido estos tres puntos, que son reducir el colesterol LDL, reducir la placa y reducir los eventos. ¿Y por qué es importante esto? Dices que es muy lógico, ya, pero fijaos una cosa. Otros fármacos, ácido nicotínico, otros fármacos, los fármacos que aumentaban por el pasado ya, el HDL, porque sabéis que no se han comercializado. Pues fijaos, esos fármacos que eran muy prometedores, que modificaban el perfil lipídico, que se pretendía, o se prometía que iban a modificar los eventos, cuando se les probó, cuando se les testó a ver si reducían la placa, no la redujeron. ¿Qué pasó clínicamente? Que no tenemos ninguno comercializado porque fueron un fracaso. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos un endpoint en medio, que es valorar la placa, que nos ayuda a predecir qué va a pasar luego clínicamente. Porque si no reduce la placa, parece que no vamos a reducir en absoluto lo que son los eventos. Estos son una serie de estudios, todos hechos con IBUS, que nos hablan de que estos hipolipemiantes son capaces de reducir la placa. Me gustaría haceros una pequeña reflexión. Cuando vemos la reducción del PAV, que es el parámetro que más se usa, el porcentaje de placa, de volumen de placa, también se le puede llamar carga de placa. Cuando miremos el PAV decís, oye, qué poquito lo reducen, pues un 1%, 1.4, 1.1, 1, 0.98, 1.22. Pero fijaos una cosa, 18 meses, 9 a 12 meses, 12 meses, 24 meses los que más. Ojo, estamos hablando de aterosclerosis. La aterosclerosis, ¿cuándo empieza a actuar en nuestras arterias? Desde que nacemos, o incluso antes. Es decir, si yo soy capaz de un proceso que empieza desde que nazco, a en tan solo, en algunos casos, 9, 12 meses, conseguir no solamente detenerlo, sino regresarlo, reducirlo, ojo,
estos son palabras mayores. Ese 1% con que se hubiera detenido la progresión hubiera sido suficiente. No, he conseguido regresar. Por tanto, ese 1% démosle el valor que se merece, porque es un 1%, una regresión, es decir, un rejuvenecimiento de mis arterias en tan solo unos cuantos meses. En estos estudios, y a modo de resumen, pues se ha visto que la reducción del PAV parece que es mayor si el síndrome, la placa que se estudia es un síndrome coronario agudo reciente, si existe mayor carga de placa, si cuando analizamos el segmento es cercano a la placa que ha sido tratada, en los casos en los que haya sido tratada, o cuando se analiza el segmento más enfermo. Ahí parece que la regresión, que la potencia de estos hipolipemiantes es mayor. Por ejemplo, con atorvastatina, pues con la atorvastatina tenemos el estudio Reversal, que nos dijo que con IBUS regresaba la placa, y el estudio PROVE-IT, que es su equivalente a nivel de eventos clínicos. Con ezetimibe, pues tenemos el estudio Precise IBUS, que demostró que reduce la placa con IBUS, como dice su nombre, y su equivalente a nivel clínico, que es el IMPROVE-IT, que demostró que reducía los eventos. Con evolocumab, pues tenemos el GLAGO, que redujo la placa, y su equivalente clínico Fourier, que redujo los eventos. ¿De acuerdo? Es decir, fármacos que reducen el LDL, reducen placa, reducen eventos. Y cuando no van las tres en el mismo sentido, algo pasa, y generalmente es que algo no está funcionando, no va a funcionar. ¿Para qué puede servir todo esto? Pues fijaos, si yo sé que cuando no reduzco placa no reduzco eventos, que es lo que parece que está ocurriendo, si yo sé eso, puedo diseñar estudios de imagen. Y aquí los imaginólogos tenemos mucho peso. ¿Por qué? Porque si yo, haciendo un estudio que es mucho menos largo y mucho menos costoso, ya puedo explorar qué ocurre, qué está haciendo ese fármaco, tengo una ventaja ganada para saber si ese fármaco puede seguir para adelante o ese fármaco, cuidado, que a lo mejor esto no va a funcionar, por lo menos para pensárselo 2 veces. Y cambiando de tema, la imagen para tomar decisiones terapéuticas. Y bien, es poneros primero una cosa más casera. ¿De acuerdo? Esto es un abstract que presentó mi compañero y amigo. Me estoy acercando demasiado a ver si va a hacer un Sabina y el doctor Pedro Marcos Alberca. ¿Vale? Fijaos, es un abstract, no lo vamos a descifrar aquí, letra por letra, pero en este abstract nos decía que cuando a los pacientes que se les había mandado a hacer un TAC coronario no se les detectaba ninguna estenosis significativa en el TAC coronario, pero se decía que había placas, a esos pacientes se les aumentaba, se les intensificaba el tratamiento hipolipemiante. ¿Vale? Curioso, curioso. ¿Vale? Y fijaos, un estudio menos casero. Este es un estudio que está hecho en Escocia, y en este estudio se randomizó a los pacientes, fue presentado hace 2 años en el Congreso Europeo de Cardiología, si no recuerdo mal. Entonces, en este estudio se randomizó a pacientes que venían por dolor torácico a la urgencia, que no eran de alto riesgo, es decir, un paciente con elevación del ST no se randomizaba, ¿de acuerdo? Pero el dolor que tenemos todos los días en nuestras urgencias, ¿vale? Y se les randomizó a hacer un TAC o no hacer un TAC. Y se vio que a los que se les hacía un TAC tenían muchos menos eventos que a los que no se les hacía un TAC. Dijeron, ¿era porque se detectaban más enfermedad? No. ¿Era porque se les ponía más stents? No. ¿Porque se hacía más cirugía? No. ¿Cuál era la diferencia entre un grupo y otro? Que a los que se les hacía un TAC y se veían placas que no eran significativas, se les manejaba más intensamente desde el punto de vista hipolipemiante. Y eso era lo que realmente modificaba el pronóstico. ¿De acuerdo? Acordaos que enfermedad coronaria estable, un stent difícilmente modifica el pronóstico. Un tratamiento hipolipemiante intenso está demostradísimo que va a modificar el pronóstico. Con las guías, voy a pasar muy por encima, ya han tocado mis compañeros el punto, destacar el papel de la doctora Delgado, en que estoy seguro de que ella ha tenido mucho peso dentro de esta inclusión de todos estos criterios, tanto modificadores como de establecimiento de nivel de riesgo, ¿no? Algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, es que creo que como cardiólogos nos olvidamos o dejamos un poquito más aparte la enfermedad vascular periférica, ¿no? Pero bueno, son críticas que si no, no tendríamos congresos, no tenemos críticas, ¿de acuerdo? Y aquí lo tenemos pues como factor clasificador del riesgo, no modificador, sino clasificador, que insisto, no voy a meter en ello porque ya ha sido tocado, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el punto bonito de la imagen? Que la imagen, como ya ha comentado la doctora López Melgar, la imagen nos puede hacer cambiar el riesgo que conocemos de un determinado paciente y con ello modificar el tratamiento. Y este es un concepto que me gustaría recalcar porque luego voy a volver sobre él. ¿Vale? Cuando me preguntéis o nos preguntéis, ¿y a quién tengo que hacerle una prueba? Pues desde luego a aquel que no vas a cambiar tu actitud, no. ¿Vale? Si vas a hacer lo mismo, salga lo que salga en una prueba, no pidas ni eso ni un hemograma. ¿De acuerdo? Porque estás usando de una forma mala los recursos que tenemos. ¿Vale? La clasificación. Ya he hecho una descripción
muy en profundidad, la doctora López Melgar. Entonces, digamos que el score de calcio coronario tiene dos vertientes, una diagnóstica y una pronóstica. Diagnóstica, pues regularcita; pronóstica, pues muy importante, ¿de acuerdo? Es una herramienta muy poco costosa, con muy poca irradiación y que nos proporciona información importante. De tal manera que cuanto más calcio tengo, mayor es el riesgo cardiovascular. Incluso hay estudios que dicen que cuanto más rápido progresa la calcificación coronaria, peor va a ser el pronóstico cardiovascular. Como un ejemplo, pues un estudio nuestro, en esta cohorte de pacientes con hipercolesterolemia familiar, que son una especie de modelo experimental viviente que tenemos en nuestra sociedad, ¿de acuerdo? Son 5.000 pacientes, y en estos pacientes, cuando calculamos el riesgo, vemos como claramente, me voy a centrar solamente en este bloque de columnas, como cuanto más riesgo tiene, claramente el score de calcio es mayor. ¿Vale? Igual que cuando más viejos son, más score de calcio tiene, y cuando son varones tiene más score de calcio que cuando son mujeres. ¿De acuerdo? Por tanto, íntimamente ligado el score de calcio coronario a lo que es la calcificación. Cuando estos pacientes, mejor dicho, sus muestras que están en el biobanco, fueron analizados en el laboratorio de la doctora Lina Badimón, voy a tratar de resumir todos esos puntitos y cuadraditos que hay ahí. ¿Qué dijo el laboratorio de la doctora Lina Badimón? Pues que cuando analizamos las microvesículas, que son unos marcadores muy específicos de inflamación, son como unas cositas que sueltan las células cuando están muy alteradas, muy inflamadas, ¿vale? Pues claramente, cuanto más calcificación tengo, más microvesículas tengo. Fijaos cómo estoy uniendo el riesgo calculado clínicamente con la imagen y con los parámetros de inflamación, los marcadores bioquímicos, ¿vale? Pero podemos ir más allá del calcio. La doctora López Melgar comentaba cómo tenemos placas, sobre todo en gente joven, como esa que tenemos aquí, que no están calcificadas y no por ello dejan de ser importantes y pueden ser incluso mucho más peligrosas que las calcificadas. Porque realmente hemos hecho antes una similitud, una analogía de que cuanto más calcio tengo en las coronarias, más riesgo, y es cierto, pero lo que parece que es realmente cierto no es eso. Lo que parece que es realmente cierto es cuanto más placa tengo, independientemente de si está calcificada o no calcificada, más riesgo cardiovascular tengo. Es decir, me gustaría aproximarme más a la placa. Puedo hacerlo de una forma cualitativa, con unas características de placa vulnerable, ¿de acuerdo? Y también fijaos cómo en este aspecto también vamos a tener una correlación muy buena bioquímica, clínica y de imagen, ¿vale? Estudio también con estos pacientes. Esto es un índice que es el Plaque Composition Sum, es un índice no muy usado, pero que resumiendo es una aproximación semicuantitativa. Cuanto más alto es que la placa es más blandita, por lo tanto, teóricamente más vulnerable, ¿no? Pues fijaos, como cuanto mayor en el grupo de columnas de la derecha, cuanto mayor es el riesgo, mayor va a ser este índice. ¿De acuerdo? Es una aproximación un tanto burda, ¿de acuerdo? Pero curiosamente coincide, y cuando la doctora Badimón lo analizó, pues también cuadraban las cosas. Cuanto más blandita es la placa, cuanto más alto es ese Plaque Composition Sum, va a ser más alto lo que es el número de microvesículas que están circulando como marcadores, como índice de inflamación. Hemos estado hablando de calcular la placa. La hemos calculado mediante IBUS. Hoy en día la podemos calcular, podemos analizar la carga de placa mediante TAC, mediante imágenes de TAC, con dos ventajas sobre el IBUS. Una, no es invasiva. Y desde mi punto de vista, otra, que es la más importante, y es con el IBUS yo analizo un cachito de arteria coronaria. Con el TAC puedo analizar la arteria coronaria desde que nace hasta que mide 1,5 milímetros. Por tanto, tengo una visión mucho más amplia de lo que es el árbol coronario. De esa manera, pues esto sería una arteria coronaria, ¿de acuerdo? Lo que hay entre la línea de arriba y la línea de abajo es la media más la placa, y esto sería pues un corte, ¿de acuerdo? No solamente tengo la línea que me dice dónde está la luz, esto sería la luz de la arteria coronaria en ese corte transversal, la línea naranja sería el contorno externo del vaso y lo que queda entre medias pues es media más placa. Y la placa, analizándola mediante las densidades radiológicas, pues me dice, pues esto es placa calcificada, lo verde oscuro sería placa fibrosa, lo verde claro sería placa fibrograsa y lo rojo sería necrosis. ¿De acuerdo? Por tanto, puedo hacer una aproximación a la caracterización de la placa o histología virtual, como lo queráis llamar, ¿vale? Y fijaos, población 259 pacientes asintomáticos sin ningún evento cardiovascular, todos ellos con hipercolesterolemia familiar, diagnosticada genéticamente, les analizamos y obtuvimos estos resultados. De todo ello, pues lo más importante, es un artículo que está ahora mismo en evaluación, lo más importante de todo ello es que cuando dividimos la carga de placa total de todo el árbol coronario por terciles, vemos cómo los terciles más avanzados tenemos más carga de placa coronaria. Es decir, cuanta más carga tengo, el pronóstico de eventos va a ser claramente peor. Y el doctor Anguita
a mí vais a tener que poner algo un poquito más fuerte de música, porque yo con esto me acoplo al compás y sigo. Tenemos la LPA. La LPA vais a oír hablar de ella en los próximos 5 años por todas partes, creedme, ¿vale? La LPA es un marcador de riesgo, lo tenemos por todas partes, conocido o desconocido, y simplemente para daros una imagen de por qué las técnicas de imagen pueden tener también un papel muy importante aquí. Mirad. Mujer de 36 años, trabajadora de mi hospital. Es un TAC que hicimos hace 2 meses aproximadamente, completamente asintomática. Un perfil lipídico con un LDL 130 y poco, nada por el estilo, pero, padre y hermano con cardiopatía isquémica por debajo de los 50 años. Encontró su hermano por los 40 y pocos años y recientemente. Ella, asustada, se la valoró y se le encontró una LPA en la unidad de lípidos de 256. Se le pidió un TAC, ese TAC era con intención de buscar estenosis, lo pidieron desde la unidad de lípidos, pero aprovechamos y le hicimos una carga de placa. ¿Estenosis en el árbol coronario de esta chica de 36 años? Ninguna estenosis, alguna irregularidad, ni un 10% de estenosis, pero carga de placa, lo que sea el PVA, que también se llama más cuando se trabaja con IBUS, 32%. ¿Y ese 32% qué significa? Por ejemplo, pacientes con hipercolesterolemia familiar con una edad media de 45 años, el PAV promedio es de un 30%. ¿Vale? Esta chica asintomática es una chica que la imagen nos demuestra que es de alto riesgo. ¿Tenemos que hacérselo a todos? Pues probablemente no. Pero seguro que cuando vemos estas cosas, como los ojos, la información que entra por los ojos generalmente la damos más importancia, seguro que nos va a hacer pensar en que tenemos un factor de riesgo ahí muy importante y aunque el resto de factores no los tengamos, la LPA puede cobrar un papel muy importante. Para concluir, y que no me vuelvan a poner la música, ¿a quién le hago la prueba de imagen? Desde mi punto de vista, a aquel al que yo pienso que le voy a cambiar el manejo en función de lo que me salga, tanto en un sentido como en otro. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, lo que os decía al principio, que tenemos que, gracias a la imagen, empezar a dejar de tratar solamente las estenosis y empezar a tratar la aterosclerosis como proceso global de todas las arterias de casi todas las arterias de nuestro organismo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Leopoldo. ¿Tenéis alguna pregunta entre el público? ¿Alguna cosita que queréis comentar? Quería hacer 2 preguntas, una a la doctora Gómez, otra al doctor López de Isla. Doctora Gómez, ¿qué hacemos con ese paciente que tiene un ITB normal, o por lo que sea? Hemos hecho una prueba vascular y hemos visto que tiene las femorales con zonas aneurismáticas, aunque en la zona de estrechez de la confluencia de un aneurisma y otro no tiene compromiso vascular. ¿Debemos darle estatinas para reducir? ¿Podrías repetir? Porque Sí, es que lo digo fatal. ¿Podrías repetir, por favor? Paciente que sospechamos que tiene una claudicación intermitente, le hacemos un ITB, es normal, será otra causa la claudicación, será neurógena, pero nos enseña una prueba vascular que tiene aneurismas en la arteria femoral. ¿Debemos bajar el LDL estos pacientes con estatinas? Aneurismas en la arteria femoral como una manifestación de la aterosclerosis. Es verdad que la aterosclerosis pues a veces se manifiesta como obstrucciones y otras veces como aneurismas. Si le estás estudiando desde el punto de vista vascular, yo le completaría el estudio, iría a buscar también troncos supraórticos, otras regiones, cargarte de razones de que ese paciente realmente esos procesos aneurismáticos son por la aterosclerosis y podría plantear si realmente son relevantes tratar esa forma de aterosclerosis, pero chequeando también otros territorios. Se da el caso que solamente tiene un aneurisma aortoabdominal de 35 milímetros, no quirúrgico, y tiene la pared parcialmente trombosada. Eso. Bueno, realmente el paciente que tiene enfermedad arterial periférica es un paciente de muy alto riesgo, con lo cual los objetivos de tratamiento son los objetivos de los pacientes de muy alto riesgo, o sea que habría que conseguir menos de 55 miligramos de cilitro de LDL y más de un 50% de reducción con respecto a los niveles basales. Independientemente de que no encontremos calcio en ese aneurisma de aorta abdominal. Si un paciente ya pertenece a las categorías de riesgo alto o muy alto, realmente de momento las pruebas de imagen no te añaden mucho más, ¿no? Las pruebas de imagen hasta ahora lo que te hacen es que aumentan el grado de riesgo o el estadio
de riesgo, de los riesgos bajo o moderado al siguiente. Pero si ya tienes un paciente de muy alto riesgo, la prueba de imagen te añade, es decir, si tienes un score de calcio muy alto, sigue empeorando el pronóstico. Pero desde el punto de vista del tratamiento no te lo modifica porque ya está en la situación en donde el tratamiento debe ser más exigente. A mí me parece un concepto muy importante que has planteado, ¿no? Y es que la enfermedad aneurismática, ¿no?, también es aterosclerótica en muchos casos. No debemos olvidarnos de ello, ¿no?, tanto a nivel coronario como a otros niveles, ¿no? Y digamos que no sabemos muy bien por qué en algunos territorios se producen estenosis y en otros aneurismas, o sea, aneurismas con menos frecuencia, pero desde luego que considerarlo que también puede ser un fenómeno aterosclerótico. Vale. La siguiente pregunta para el doctor López de Isla es... Tenemos un minuto, ¿eh? Sí, que es muy fácil bajar el colesterol con estatinas a nuestros pacientes, pero es un auténtico dolor de cabeza escucharos hablar de la lipoproteína y su escaso rendimiento con las medidas actuales. Entonces, si no logramos bajar esa lipoproteína con ezetimibe, estatinas convencionales, ¿tenemos que dar PCSK9 inhibidores? Vamos a ver, ahora mismo lo que hay demostrado es que la LPA no se modifica ni con estatinas ni con ezetimibe. Incluso hay algún artículo que dice que la LPA aumenta con las estatinas, ¿vale? Con los inhibidores de PCSK9, pues la bajan, seguro. Lo que todavía no está perfectamente asentado es que esa bajada de LPA con PCSK9, parece que sí, pero todavía no está perfectamente definido, reduce los eventos cardiovasculares, dependiendo de la LPA. Pero hay una cosa que sí que podemos hacer, y yo es la que hago a mis pacientes, y es que ya que hay un factor de riesgo, que es la LPA, que no sé cómo controlarlo, o que tengo dificultades para controlarlo, desde luego el resto de factores de riesgo los controlo estrictamente y lo más que puedo. Que eso seguro que sé que estoy haciendo bien. Bueno, pues ya creo que acabamos esta mesa. Si me permitís un momentito, es que como a todos nos ha sonado la música, pues quería invitaros a otra pieza musical que va a sonar ahora, además en honor de Vicente Arrarte, que es su cumpleaños hoy. ¿Eh? Lo han hecho al final. Bueno, muchas gracias, de verdad, a toda la Asociación de Imagen por hacerme pasar esta vergüenza. Muchas gracias.